Bienvenido a mi canal Electro Reparaciones MPG. Aquí tenemos la tarjeta. La idea es ver qué fallas podemos encontrar en un circuito PFC. Ya sabemos que es un circuito elevador. Entonces, bueno, tenemos en esta tarjeta, por ejemplo, una falla de voltaje. No eleva el voltaje, o sea, hay voltaje, pero el voltaje que llega hasta el capacitor de 160 voltios, pero cuando le damos la orden de power o encendido no eleva el voltaje. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces, de eso trata este video. Vamos a tratar de resolver esa falla haciendo mediciones y analizando el circuito. Entonces vamos a hacer una medición aquí. Tenemos la tarjeta, ya sabemos de que no tenemos, el voltaje no se eleva. El voltaje debe elevarse de 164 a 380, 390. Aquí tenemos en el filtro 164 voltios. Sabemos de que el filtro no hay problema. Ahora vamos a medir en la salida de estos diodos que tienen que ver con la fuente o el circuito PFC. En este diodo tenemos 164 voltios en la salida, en el cátodo. Aquí en este otro diodo vamos a medir en el cátodo, que tiene que ver con el circuito. Tenemos también 164 voltios. Ahora vamos a darle vuelta a la tarjeta, porque en la parte de abajo vamos a medir la bobina, en el MOSFET, la bobina, el MOSFET y otras medidas que se tienen que hacer muy importantes. Ahora vamos a medir aquí por la parte de abajo. Aquí tenemos los 160 voltios en el filtro, 165. Ahora venimos para acá a la entrada de la bobina. En la entrada de la bobina 165 voltios. En la salida de la bobina tenemos los 165 voltios, significa que la bobina está bien. Ahora llegamos al drain del MOSFET, ahí tenemos los 165 voltios en el drain o drenador del MOSFET. Entonces ya prácticamente medimos la salida de los diodos, la bobina, tenemos voltaje en el capacitor, pero vamos a hacer una medición en el MOSFET y en el integrado controlador, porque ahí es donde vamos a darnos cuenta qué es lo que está pasando. Entonces ahora vamos a medir el MOSFET. Está desconectado de la corriente eléctrica. Tenemos el tester en medición de diodos. Entonces ya sabemos, aquí tenemos el MOSFET en este punto, está desconectado de la red eléctrica. Entonces vamos a poner el negativo en el drain y en el positivo en el surtidor. Negativo en el drain y positivo en el surtidor, y nos da una caída de tensión de 494 milivoltios. Entonces lo que buscamos es que si hay corto o si el MOSFET está en corto. Ahora ponemos el positivo en el drain y el negativo en el surtidor y tenemos alta resistencia. Entonces hemos comprobado de que el MOSFET no está en corto. En otras palabras, porque por lo general cuando se falla se pone en corto, así que pasó la prueba. Ahora vamos a hacer la medición. Ahora vamos a hacer otra medición. Vamos a hacer una medición entonces en el integrado controlador. Ponemos la punta en el negativo y la punta positiva la tengo en 200 voltios de corriente directa. Vamos a medir en el pin 8 del integrado controlador, donde le llega un voltaje menor de 20, y ahí vemos que está en 0 voltios. Ahora le damos seguimiento, no tenemos nada, seguimos dándole seguimiento, no hay nada. Seguimiento de voltaje estamos haciendo aquí, nada por aquí. Aquí tenemos una resistencia,
tenemos nada. En la salida de la resistencia, al otro lado de la resistencia, y ahí tenemos 16.7 voltios. Así que aquí tenemos el voltaje que alimenta al integrado controlador. Entonces, una resistencia abierta de 0 ohmios. Vamos a soldar esa resistencia para que le llegue el voltaje VCC al integrado controlador y hacer la prueba. Entonces ya soldé la resistencia que estaba abierta por aquí. Ahora voy a medir de nuevo el voltaje en el pin 8 VCC, que es el pin que alimenta el integrado controlador. Vamos a medir y no tenemos nada porque no he conectado todavía. Entonces vamos a conectar, ahí conectamos. Ahora vamos a probar. Medimos en el pin 8 y ahí tenemos 14.2 voltios. Significa que ya le está llegando el voltaje al integrado controlador. Entonces ahora le podemos dar power para verificar si ya está funcionando y ya se puede activar la fuente o el circuito y elevar el voltaje. Así que vamos a probar. Entonces vamos a hacer la prueba. Aquí tengo las dos puntas del tester en el capacitor. Tenemos 163 voltios. Le voy a dar la orden de power o de encendido y ahí trepó ya a 390. Así que pasó la prueba. Vamos a hacer ahora la prueba con el probador de oscilación. Correcto, aquí tenemos el probador de pulsos y de oscilación. Entonces vamos a probar. Lo tengo conectado, el negativo a tierra caliente, y con el positivo o la punta de prueba vamos a buscar el pulso en la compuerta. Tiene que encender el LED azul. Ahí está el LED azul. De nuevo, ahí está el LED azul. Ahora vamos a medir en el drain o drenador. Va a encender el LED rojo. Ahí está el LED rojo. Entonces ya tenemos oscilación y pulso. Así de que hemos resuelto la falla. Entonces hemos resuelto la falla. Una resistencia abierta que alimentaba al integrado controlador, el VCC. Así de que es fácil, solo revisar los componentes del circuito y así vamos a encontrar la falla, ¿verdad? Hacer seguimientos de voltaje, usar el probador de oscilación y pulso. Y en el próximo video vamos a ver otro tipo de falla.